Buenas tardes, mi nombre es Owen Chacón, estudiante del quinto año A de Gerencia de Empresas y les hablaré de la comparación de las actividades económicas entre San Cristóbal, Estado de Táchira y Juan Antonio Sotillo, Estado de Anzoátegui. Impuestos a las actividades económicas. Empezamos con el sujeto pasivo. En ambos casos se reconoce como sujetos pasivos en calidad de contribuyentes a las personas naturales y a las personas jurídicas y a las unidades económicas con autonomía funcional y de patrimonial, ya sea que tenga la licencia de actividades económicas o no. Por otro lado, también tenemos a los sujetos pasivos en calidad de responsables. En este orden de ideas, ambos municipios reconocen a los adquirientes de fondo de comercio. También se establece la figura de agentes de retención de este impuesto designados por el alcalde. Hecho imponible. En ambos casos se entiende como el ejercicio habitual de actividades económicas con fines de lucro realiza dentro de la jurisdicción en cada municipio. Para cada ordenanza se especifican los tipos de actividades económicas, encontrándose un énfasis en la economía informal o lo que es en vendedores ambulantes. En la norma del municipio Juan Antonio Sotillo, por lo que en este tipo de actividades sería mejor hacerlas en San Cristóbal, donde no hay tanta carga fiscal. Territorialidad. En ambos municipios ponen como límite espacial su territorio geográfico y también mencionan casos como el hecho de que las actividades se hagan en partes iguales o en dos municipios diferentes, o que se tengan sedes de una misma empresa en varias jurisdicciones, o que se tenga también un establecimiento fijo en Juan Antonio o San Cristóbal para fines administrativos de una empresa de servicios, pero que se realice la prestación en otro municipio. En estos casos casi siempre se da una distribución proporcional entre los municipios y el último caso sería el uso mínimo tributario del calificador de actividades en el municipio a domicilio administrativo. Ahora bien, conociendo estos conceptos básicos, desarrollaremos un ejemplo práctico para visualizar mejor las cosas. Tendremos una librería llamada Owen del Libro, por ejemplo. Se va a dedicar a la compra y venta de libros de todo tipo de géneros. Habiendo leído el concepto del hecho imponible y lo respectivo a la territorialidad, se podía pensar que tener un negocio online sería lo mejor, ya que no se tendría que pagar un local, pero debemos fijar en que el hecho imponible es solo hacer la actividad económica. En este caso, vender, más que nunca se habla en específico de la obligación de tener un local físico. Una vez visto esto, se hace evidente de que una u otra manera esta empresa debe pagar el impuesto. Por otro lado, es bien sabido que hay empresas que empiezan a vender sin tener todavía su registro comercial completo o todos los permisos al día. Esto se ve muy comúnmente aquí en este país. Sin embargo, esto no afecta a este impuesto en cualquier particular porque estos sujetos pasivos pueden ser incluso solo unidades económicas no necesariamente jurídicas y naturales, y aún así tener la licencia de actividades económicas que está obligado a cumplir con la declaración y pago de este tributo. Siendo así las cosas, lo más lógico entonces es simplemente cumplir con lo normativo, empezando con el debido registro de comercio y la obtención de la licencia de actividades económicas emitidas en cada municipio. Para ello, ambos municipios se pide información básica de la empresa, como puede ser la razón social, el RIF, el domicilio, las clases de actividades económicas que va a ejercer. En este sentido, el municipio Juan Antonio va más allá solicitando datos de los representantes legales y el número de los empleados. Vamos a decirlo así. La empresa, un ejemplo, sería la Casa del Libro, viene el RIF, está en el centro, calle 1213, 1.000.000 de bolívares, compra y venta de material literario. Si estuviésemos en Juan Antonio, le teníamos que agregar Owen Chacón, único accionista, cédula, RIF, entre otras, y que tengo 5 empleados. También se deben entregar datos de aproximación a locales de expendio y bebidas alcohólicas, funerables, unidades educativas, clínicas, hospitales y estaciones de servicio, agregándose en San Cristóbal la aproximación a las iglesias. En cuanto a la documentación, es la misma en ambos municipios: acta constitutiva, RIF, comprobante del pago de las tasas, solvencia municipal, representante legal, constancia de la conformidad de la zona, contrato de arrendamiento del local. Por el cambio, en Juan Antonio Sotillo se adiciona un permiso del Cuerpo de Bomberos. Una vez entregado todo esto en el municipio Juan Antonio Sotillo, tendríamos respuesta de la solicitud 15 días hábiles para poder tener la solicitud. En cambio, en San Cristóbal tendríamos 30 días continuos siguientes a la fecha de dar la solicitud.
deberíamos ver qué tan rápido queremos empezar nuestras operaciones, si en los 30 días o en los 15, para así tomar una decisión. Algo para tener en cuenta es que en ambos municipios establece la obligación de exhibir la licencia en un lugar visible del establecimiento permanente. Además, la licencia está sujeta a otros procesos: tramitación, modificación, renovación, retiro en San Cristóbal y reimpresión en Juan Antonio Sotillo. En estos casos y en ambos lugares se establece una tasa a pagar para que no sea reembolsable bajo ningún concepto. Venimos ahora con lo que es la base imponible. En ambos municipios, la base imponible es el monto de los ingresos brutos efectivamente percibidos durante el ejercicio fiscal, es decir, que se hayan cobrado. Se puede restar de la base imponible las anulaciones de mercancía, la anulación de contrato de servicios y los descuentos. Para explicarlo mejor, la librería, la casa del libro o en el libro, aplicar la devolución de un libro en mal estado que nos hagan o los descuentos que les ofrezcamos a nuestros clientes, ejemplo, en Navidad. Si la casa del libro tuviera una sede industrial en otro municipio, pero vendería en San Cristóbal o Juan Antonio, como fuese este el caso, podría restar ese impuesto pagado de lo que le tocaría pagar por el establecimiento donde vende. Como en nuestro ejemplo, solo vendemos, esto no aplicaría. De estos ingresos brutos podríamos restar algunas cosas que, por ejemplo, si vendemos una estantería, no contamos esos ingresos en la base imponible. Si tenemos un préstamo con el Banco de Venezuela, tampoco incluimos ese monto recibido. En San Cristóbal podríamos hacer convenios con una empresa que vende cuadernos y vende mercancía por cuenta de ellos. Lo que nos ingrese por esos cuadernos o lo que esa empresa pague por lo que gastamos por eso, nos incluye en el BID. Si se nos incendia una parte del local, ejemplo en Juan Antonio Sotillo, lo que el seguro nos va a pagar o nos pague por ese siniestro tampoco contaría en la base imponible. Estos y otros conceptos se explican en las ordenanzas, aunque yo creo que Juan Antonio Sotillo ofrece opciones más viables. Formas y cálculos para calificar lo que son las actividades económicas de lo que venimos a hablar. Sabiendo que la base imponible son los ingresos brutos, asumamos que la casa del libro tuvo ventas por 20 millones, gasto 5 y costo 7. En cada ordenanza encontramos que la alícuota a aplicar en estos casos sería: si tenemos la actividad económica en Juan Antonio Sotillo, nos daría por una librería el de 3% y en San Cristóbal 1,5%. Y por consiguiente tendríamos que en San Cristóbal por la alícuota que pagaríamos sería 2.280.000 o póngale 500.000. Pero la segunda medida de este impuesto es el mínimo tributable, basado en el petro, porque podríamos pagar al 10 de mayo del 2021, ejemplo, en pagaríamos 30 millones de bolívares y en Juan Antonio Sotillo pagaríamos millones. Lo malo es que cuando el cálculo con el petro es mayor que la alícuota, este es el que debemos tomar, por lo que pagaríamos lo que tenemos en negrita. Viéndolo así, resulta mucho más conveniente establecernos en San Cristóbal. Declaración y pago. Este cálculo que hicimos debemos hacerlo en todos los meses, pues debemos presentar una declaración jurada mensual, la cual genere un impuesto mensual por pagar. En San Cristóbal se da un plazo de 30 días para pagar, es decir, el mes siguiente. En Juan Antonio Sotillo solo se dan 15 días del mes siguiente. Al finalizar el año civil, tenemos todo el mes abril a realizar una declaración definitiva anual. Si por alguna razón esta nos va a pagar un monto mayor que al que hemos pagado en los 12 meses declarados individualmente, solo tendremos que pagar la diferencia. Es decir, si durante el año transcurrido pagamos 30 millones y esta declaración nos da 31 millones, solo debemos pagar 1 millón de abril. Excepciones, venimos ahora con las excepciones, exoneraciones y lo que son las rebajas. Ejemplo, las exenciones en Juan Antonio Sotillo serían los servicios de educación especial, venta de periódicos y revistas ambulantes. En San Cristóbal sería la educación especial, siempre que sean institutos públicos o los que nosotros conocemos como el ABEC. Exoneraciones que deben solicitarse en Juan Antonio Sotillo. Contribuyente que establezca por primera vez en un municipio, como la construcción de las escuelas, en una empresa que construya viviendas bajo política habitacional nacional. Y también podrían ser las escuelas desde primaria hasta bachillerato. Venimos ahora a hablar sobre lo que son las rebajas
en Juan Antonio Sotillo hasta un 25% de las empresas mantienen espacios públicos, rebajas por pronto pago, buena experiencia, eliminación de intereses, a discreción con el alcalde. En cambio, en San Cristóbal tenemos un 50% de rebajas a las empresas de financiamiento, seguros, telecomunicaciones y un 25% hacia su vez que si tienen 2 años o más. No se puede aprovechar si se hace más una actividad o no se puede separar bien a lo correspondiente por cada una. En cuanto a beneficios, para la casa de libros, para la casa del libro, serviría estar en Juan Antonio Sotillo, pero si lo llevamos a diferenciar el monto a pagar que calculamos, de peso a decidir establecer la librería que sin Juan Antonio Sotillo, ya que en San Cristóbal no nos conviene tanto. Pasamos a hablar sobre el contribuyente. En ambos casos, la administración tributaria debe crear un registro de contribuyente al que estos deben inscribirse con la finalidad de llevar un control de cumplimiento de las obligaciones tributarias. Todo esto lleva con la identificación, la ubicación del establecimiento, las actividades económicas, entre otras cosas. Para ambos casos, este registro está en constante actualización, información y que debe ser licenciada. Fiscalización, venimos hablando sobre eso. La autoridad fiscalizadora, primeramente en el Código Orgánico Tributario y luego en las particulares jurisdicciones, parten un aviso, continúan con un periodo para presentar pruebas y culminan con el veredicto. Los días entre cada etapa dependen del municipio, pero no difieren mucho. Venimos ahora con lo que son las sanciones. Para las sanciones, ambos municipios usan casi todos los mismos recursos: multas, cierres temporales, definitivos. En el municipio de Juan Antonio Sotillo agrega la mercancía y retiro de ramos. En particular, ambos manejan el mismo concepto ilícitos, pero la sanción para cada uno es diferente. Vamos a dar un pequeño ejemplo. Por el ilícito formal de que llevar libros contables, en Juan Antonio Sotillo se calcula con 10 petros y un cierre de 100 días contables. En cambio, para San Cristóbal se sanciona con multa de 0,10 petros o cierre de 10 días. Es mucho menor en San Cristóbal. Por dar un ilícito formal a declarar, por así decirlo, en Sotillo tendríamos una multa de 5 petros y un cierre temporal hasta que la persona declare. Por el cambio, en San Cristóbal se sanciona con una multa de 0,10 petros y un cierre de 10 días, mucho menor. Y por lo material y omitir pagos, en Juan Antonio se sanciona con una multa hasta 50 hasta 150 del tributo omitido. Lo estamos hablándolo porcentualmente. En cuanto a las acciones, se observa para que todas las sanciones sean iguales en San Antonio Sotillo o en San Cristóbal. Venimos a hablar sobre la prescripción del tributo. Ambos municipios siguen las normas del Código Orgánico Tributario para cada tipo ilícito. Vamos a dar una pequeña conclusión. De todos los puntos vistos, resulta mejor establecer la casa del libro en San Cristóbal, dada la diferencia entre las alícuotas a pagar, impuestos como las sanciones, como lo vimos anteriormente. En Juan Antonio Sotillo hubiésemos podido aprovechar de algunas rebajas, pero esos beneficios no son suficientes para acoger este municipio como el domicilio de la librería. En fin, nos parece mucho mejor San Cristóbal. Muchas gracias.